estos días, así que bueno, vamos a prepararnos en todas estas cosas que el Señor nos está llamando. Así que bueno, vamos a orar al Señor. ¿Qué te parece para pedirle que Él nos hable a través de su palabra? Él quiere revelarse en cada uno de nosotros y quiere hablarnos, y tenemos que tener un corazón abierto y dispuesto para recibir lo que el Señor tiene preparado. Amén. Vamos a pedirle al Señor esto. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú te reveles en cada uno de nosotros, que tú nos hables en este tiempo, Señor. Guíanos a través de tu palabra, guíanos a entender, Señor, tus propósitos, tus obras, Señor, en todas las cosas que hagamos a través de este mensaje, que podamos conocerte de una manera más profunda y que podamos ser llenos de ti, Señor. Habla también a través de mi vida, te lo pido, para poder transmitir, Señor, con fidelidad tu palabra a tu pueblo y a mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos unimos, Señor, para glorificar tu nombre. Amén y amén. Muy bien. En esta mañana, mi hermano, traigo un tema, doctrinal, teológico. En algún momento hemos tocado este punto, pero quisiera reafirmarlo, porque yo creo que es algo muy importante que nosotros conozcamos, que es la esencia de lo que es Dios mismo. Amén. Y hay veces que aún el pueblo cristiano puede tener años en Cristo, pero puede desconocer del Señor, puede desconocer de lo que Él es en cada uno de nosotros. Y bueno, yo quiero que podamos ver este tema que tengo para ti en esta mañana, que le he titulado Entendiendo la unidad de Dios en la Trinidad. ¿Ok? Entendiendo la unidad de Dios en la Trinidad. Y quisiera que pudiéramos ir al libro de Mateo, en el capítulo número 28, en el verso número 19, vamos a leer también el 20, y el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos y les está dando el mensaje final antes de partir, y les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Gloria al Señor, porque cumplieron la labor, amén, y han ido, corrió la palabra a todas las naciones, dice, bautizándolos, fíjate muy bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso número 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber o qué es lo que tenemos que entender? Lo primero es que la Trinidad es un concepto que, aunque es una de las bases del cristianismo, muchos desconocen acerca de ella o inclusive la niegan. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová no hay Trinidad. Para ellos Dios el Padre es Dios solamente. Jesucristo el Hijo es la primera creación de Dios, es un ser creado por Dios, y el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. O sea, es una fuerza activa solamente que Dios envía. Es lo que piensan los testigos de Jehová. Hay otras ramas cristianas, como son los pentecostales unicitarios, o también se les denomina solo Jesús. Y bueno, se les denomina así porque ellos también niegan la Trinidad, y ellos dicen que simplemente Dios se ha manifestado de tres formas diferentes, pero no son tres personas distintas, sino una sola persona que se llama Jesucristo, a quien consideran también el Padre, y también consideran que Él es el Espíritu Santo. Entonces los unicitarios creen que solamente Jesús es el único Dios, y Él se ha transformado en el Padre y también en el Espíritu Santo. Ahora, la base teológica que nosotros tenemos es que Dios es uno, y Él se ha manifestado en tres personas. Y cuando hablamos de tres personas, hablamos de tres personalidades diferentes, ¿ok? Tres personalidades diferentes, tres identidades diferentes que podemos conocer de parte de Dios. Cada una de esas personalidades comparten los atributos divinos que tiene Dios, ¿ok?
no es que alguno sea menos Dios que el otro. Por ejemplo, los testigos hablan que Jesús es un Dios, ¿verdad? Pero no es Dios. Entonces, es Dios mismo, pero es una personalidad diferente, es una persona diferente y tiene también funciones distintas. Cada persona de la Trinidad tiene una función distinta que realiza, pero cada uno trabaja en unidad, trabaja en una dirección, en todas las cosas que hacen, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que entender de dónde viene el fundamento que nosotros tenemos. ¿De dónde viene el que nosotros entendamos que Dios es uno en tres personas? Y hay demasiados pasajes en las Escrituras. Yo solamente te voy a dar algunos de ellos por cuestiones de tiempo, pero yo creo que cada una de estas cosas nos dejan como parte de una tarea que nos tenemos que llevar y que cada uno de nosotros tiene que analizar y estudiar también en sus hogares, ¿ok? Recuerda que aquí llevamos solamente una parte, pero qué bueno es llevarnos tarea y poder ver en cuántas ocasiones el Señor nos habla acerca de que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios y que cada uno de ellos son uno. Entonces, vamos a empezar a analizar todo este tema en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la Trinidad, cómo es revelada en el Antiguo Testamento. Entonces, si Dios es Dios en tres personas, no puede ser un concepto solamente del Nuevo Testamento, porque todo esto surge después de la venida del Señor Jesucristo. Esta doctrina surge después de la venida del Señor Jesucristo, pero porque en el Antiguo Testamento no había una revelación completa. Aunque Dios estaba hablando a través de estas tres personas, no había todavía una revelación completa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Vamos ahí al principio, ok. Entonces vamos al Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la parte más antigua del Antiguo Testamento? Pues Génesis. ¿Y cuál es la parte más antigua del Génesis? ¿El capítulo cuál? Pues el 1, ¿verdad? ¿Y qué versículo? Pues el 1. Entonces vámonos a la parte más antigua del Antiguo Testamento. ¿Qué dice aquí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí desde este primer versículo vemos revelada la Trinidad. ¿Y dónde la vemos revelada? Bueno, pues la vemos revelada en la palabra Dios, ¿ok? Dios es en singular, en el hebreo es Él, ¿ok? Es Él. Pero en el plural se le agrega una palabra que es Im. Entonces, la palabra Elohim en el hebreo es Dios, pero es Dios en plural. Es como decir dioses, es como decir que hay más de uno en esa misma esencia. Entonces, si queremos ver la palabra Dios gramaticalmente, en este versículo está mal escrito, ¿ok? Porque es en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Entonces gramaticalmente está mal escrito este verso, pero espiritualmente sí está bien escrito. Espiritualmente tiene una certeza teológica bastante correcta. Entonces Dios creó los cielos y la tierra. Lo creó a través de Jesucristo. Ya he dado ese ejemplo en algunas ocasiones, donde dice el libro de Juan, primera de Juan, en el principio, ¿quién era el verbo? Jesús. Jesús era el verbo. Recuerda, primera de Juan, capítulo 1, verso número 1, dice, en el principio era el verbo. Está hablando de Jesucristo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? Era Dios. Esto era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, cuando dice, en el principio era el verbo, está hablando de logos. Recuérdalo, ¿ok? La palabra en griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, es logos. Y logos significa palabra. Entonces, Jesús en el principio
era la palabra. ¿Ok? Cuando Dios habló, estaba Jesús siendo enviado para crear. Él es el creador del universo, juntamente con Dios. Entonces, Dios mismo se movía en las tres personas en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y ahí están las tres personas de la Trinidad. La primera, pues es Dios, en el principio creó Dios, el Padre, y luego se movía el Espíritu sobre la faz de las aguas, y luego cuando dice, y dijo Dios, ahí está Jesucristo, también mencionado en el inicio de la creación. En el verso número 26, capítulo 1 de Génesis, verso número 6, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Está hablando en singular o en plural? Está hablando en plural. Hagamos. ¿Quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conforme a nuestra semejanza. O sea, somos semejantes a Dios en la manera en que Él nos creó. Y señoree sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, sobre toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Qué es el punto que queremos ver o analizar en esta mañana? Bueno, pues que el Señor nos está expresando la pluralidad que hay en Él. Ahora, vamos a avanzar a través del Antiguo Testamento y vamos a llegar al libro de los Salmos, en donde podemos ver también a otras dos personas de la Trinidad en una revelación que tuvo David ahí en el Salmo 110, en el verso número 1. Vamos al verso número 1. Entonces aquí está David y dice David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién le dijo Jehová? ¿A quién? Se lo dijo, bueno, pues vamos a... ¿Tenían la revelación en el Antiguo Testamento? Todavía no la tenían. David está hablando de un mensaje profético. Recuerda que David era un profeta también, y él profetizó en muchas ocasiones acerca del Mesías. El Mesías iba a venir del linaje de David. Entonces, bueno, la revelación la podemos completar en el Nuevo Testamento, ahí en el libro de Marcos capítulo 2, en el verso número 35. Está Jesús enseñando en el templo, dice, y decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Cristo significa ungido en griego, ¿ok? Y en hebreo significa Mesías, o sea, es la misma palabra ungido. El ungido de Dios, que iba a ser, el que iba a venir aquí a esta tierra, ese conquistador glorioso, el rey de la gloria. Y aquí está diciendo Jesús, ¿por qué dicen que el ungido de Dios es el hijo de David? ¿Recuerdas que a Jesús le decían, Jesús, hijo de David? Le decía Bartimeo, ten misericordia de mí. Y en muchas otras ocasiones también le mencionaron a Jesús de ese lugar. Y luego en el verso 36 dice Jesús, y habla de este pasaje, el Salmo 110, verso 1, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Verso número 37, dice, David mismo le llama Señor. ¿A quién? Al que iba a venir después de él, a Jesús. ¿Ok? Está hablando de sí mismo Jesús. Dice, ¿cómo pues es su hijo? ¿Por qué dicen que es el hijo de David? Es el hijo de Dios. Viene del linaje de David, pero Jesús era antes que David, antes que Abraham. Él estaba con Dios desde antes de la creación. Amén. Así que él mismo era Dios. Dijo el Señor a mi Señor. Y aquí vemos a las dos personas
de la Trinidad, también actuando ahí en el libro de los Salmos. Vamos a ver una más, porque muchos dicen, bueno, pero ahí donde dice que David también era igual que Dios, bueno, pues vamos, que Jesús era igual que Dios. Bueno, pues vamos al libro de Isaías, capítulo 9, en el verso número 6. Dice aquí, está anunciando el profeta Isaías la venida del Señor Jesucristo, y dice, porque un niño nos es nacido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hijo nos es dado, y el principado, o sea, el linaje real sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Amén. Él es el Rey de la gloria y Él va a reinar por los siglos de los siglos. Pero Él es Dios fuerte también. Él es el Padre eterno. Qué interesante ver la unidad de la Trinidad también en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿hablará del Espíritu Santo también el Antiguo Testamento? Pues definitivamente también. Y David lo expresa en el libro de los Salmos cuando pecó contra Dios. ¿Qué le dice David ahí en el Salmo 51, que escribe después de haber pecado con Betsabé y haber pecado contra Dios mismo, más que con la mujer o en contra de Urías, la esposa de ella? Dice, no me eches de delante de ti, le dice David, y no quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. No, es que ahí dice Santo Espíritu, no es Espíritu Santo, no, ¿verdad? Es lo mismo. Dos cosas diferentes. No me apartes de ti, oh Dios, ni tampoco me quites tu Santo Espíritu. Qué interesante, porque hace referencia a estos dos asuntos tan importantes. No ser desechado y que no sea quitado el Santo Espíritu de Dios de su vida. ¿Por qué? Porque él ya lo había visto en un antecesor suyo. ¿Y quién era el antecesor? Pues era el rey Saúl. Saúl había experimentado esta situación de tal manera que cuando es quitado el Espíritu de Dios, dice la palabra que vino un espíritu malo también sobre su vida y lo pervirtió, lo volvió perverso a Saúl. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso número 14, dice la palabra, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El Espíritu Santo se apartó de Saúl. Mi hermano, tú no pecas en algunas áreas o en algunas cosas, no porque seas muy cuerda, sino porque el Espíritu Santo te detiene. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cuántas veces no nos ha detenido el Señor de caer, de tropezar? Porque ha sido bueno, porque nuestra carne es perversa, nuestra carne quiere hacer lo malo, pero el Espíritu de Dios viene y pone una barrera, pone límites en cada uno de nosotros. Dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué pasó? La atormentaba un espíritu malo también, que venía de parte del Señor. ¿Qué fue lo que permitió el Señor que viniera sobre la vida de Saúl? Pues que viniera el enemigo. Como él quitó de su espíritu, el enemigo está atento. ¿Puedo yo ir? Yo quiero ir, quiero atentar en contra de su vida, porque él le abrió la puerta al enemigo. Cuando él desobedeció al Señor, él le abrió la puerta al orgullo, le abrió la puerta a la autosuficiencia. Y mi hermano, cuando tú le abres la puerta al diablo, el Señor le permite al enemigo poder entrar en tu vida, si tú así se lo permites, porque el Señor no nos obliga a estar con Él. El Señor no nos obliga a permanecer firmes en sus caminos. No, estamos porque queremos, estamos porque amamos a Dios, estamos porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, no porque Dios nos obligue o nos someta o nos quiera controlar. No, al contrario, estamos en Él porque sabemos que en Él hay vida eterna, hay salvación y no hay nada mejor que podamos experimentar en su presencia. Así que esto es bueno y agradable delante del Señor, que podamos permanecer firmes en Él y que podamos caminar en su voluntad y bajo la dirección y guianza de su Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿de qué estamos llenos cada uno de nosotros?
¿Estamos llenos del Espíritu Santo o nos está llenando el mundo? ¿Nos está llenando la carne? ¿O qué es lo que llena nuestra vida? ¿Es aquello que nos bendice de parte de Dios o es aquello que nos daña? El mundo, la gente por lo regular trata de llenar su vida con tantas cosas que este mundo puede ofrecer, con un buen trabajo, con drogas, con alcohol, con dinero, con mujeres, con hombres, tal vez algunas mujeres o lo que sea, y nunca van a ser saciados, porque nada de lo que puede dar este mundo va a saciar nunca nuestra vida. El único que puede llenarnos y puede saciarnos total y completamente es su Espíritu Santo, y es Dios mismo en cada uno de nosotros. Ahora, el libro de Isaías, capítulo 63, también habla de manera muy interesante de cómo Dios fue bueno con Israel, mas ellos no lo fueron, y habla también de las tres personas de la Trinidad y en especial del Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 63, en el verso número 8, dice la Escritura: porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ahora, vamos al primer verso. Vamos antes de ir avanzando, porque no quiero leer solamente, quiero explicarte un poquito. Dice, porque ciertamente mi pueblo son hijos. ¿Quién está hablando ahí? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Pues el Padre, ¿no? Porque está hablando de sus hijos. Está hablando de quiénes eran los hijos. Pues el pueblo de Israel, ¿ok? Para ir al contexto. Que no mienten, y fue Dios su Salvador. Verso número 9, ahí nos va a decir quién fue el Salvador. En toda angustia de ellos, del pueblo de Israel, él fue angustiado. ¿Cuántos sabemos que Dios se angustia cuando nosotros nos angustiamos? Señor, pero ¿por qué permitiste que me pasara esto? Pues Dios también estaba angustiado juntamente contigo cuando estabas pasando por dificultades, pero tenías que pasar por ellas, si no tu vida no iba a ser transformada, o si no tu vida no está siendo transformada. Tenemos que pasar por esas dificultades. Pero luego dice aquí, y el ángel de su faz lo salvó. ¿Ok? El ángel de su rostro, esa es la faz, es el rostro. El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Él lo salvó. ¿Ok? Es un ángel que tiene divinidad. Recuerda que en el Antiguo Testamento no está revelado como Jesucristo. ¿Por qué? Porque todavía no había venido a este mundo. Faltaba revelación, pero aquí está descrito en la Escritura. El ángel de Jehová se presentó delante de Gedeón. El ángel de Jehová se presentó delante de Jacob. El ángel de Jehová se presentó delante de Josué. En varias ocasiones podemos ver cada una de esas manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y Él los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. ¿Cuántos fuimos redimidos por su sangre bendita? Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Aquí vemos la obra de Jesucristo también con aquellos que estaban antes de que Él viniera. Y luego dice el verso número 10: mas fueron rebeldes e hicieron enojar ¿a quién? A su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Cuántos se han encontrado peleando contra el Señor? ¿Cuántos se han encontrado queriendo hacer su voluntad antes que la voluntad de Dios? ¿Cuántos se han encontrado resentidos y enojados porque les pasaron dificultades que no debieron de haber sucedido, y la culpa la tiene Dios porque Él lo permitió? Ahora culpamos al Señor de todas las necedades y todas las inmundicias que el mundo puede manifestar y hacer, pero es simplemente actuar
ellos actuaron, o la gente que nos lastimó, nosotros mismos, cuando andamos fuera de su voluntad, pues obviamente las cosas salen mal. Pero bueno, ¿qué dice el Señor en el verso número 11? ¿Así se quedaron las cosas? No, pero se acordó de los días antiguos. Qué bueno es que el Señor tiene memoria de las cosas buenas que manifestó sobre sus hijos, sobre su pueblo. Se acordó de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Verso número 12, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Señor guió a su pueblo a través de su Espíritu Santo. A través de su Espíritu también manifestó su poder cuando dividió las aguas. Les dio fortaleza también cuando los condujo por los abismos como un caballo sin que ellos tropezaran. Qué bueno es saber que el Señor nos fortalece también a través de su Espíritu Santo para no caer en las adversidades que nosotros enfrentamos en la vida. Y dice aquí: y los pastoreó. Qué bueno es que tenemos un fiel pastor que nos guía en todas estas cosas. Así que podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver también a estas tres personas en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué nos habla la Escritura en el Nuevo Testamento. Y ahí en el libro de Juan, capítulo número 14, en el verso número 16, dice nuestro Señor Jesucristo: y yo rogaré. Y yo, ¿quién está diciendo yo? Jesús. ¿Rogaré a quién? Bueno, pues ahí está escrito ya. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿A quién? Verso número 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con vosotros y estará. No dijo y estaré, dijo estará en vosotros. Es la personalidad del Espíritu Santo, es la obra de nuestro Señor Jesucristo y es la obra del Padre, todos unidos en esta porción de la Escritura. El apóstol Pablo lo expresa ahí en su carta, segunda carta a los Corintios también, lo expresa. Él lo entendía, aun y que todavía no se hablaba de la doctrina de la Trinidad ya como un dogma. Ahí el apóstol Pablo lo expresa de esta manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, primero vemos a Cristo, vemos a Jesús, vemos a Dios, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Qué bonita despedida, ¿no? ¿Qué nos dice este pasaje? Bueno, pues nos habla de las tres personas de la Trinidad, cada una de ellas con una característica especial o con una función especial. El Hijo primero aparece manifestando de su gracia sobre la vida de cada uno de nosotros. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia. ¿Y esto por qué viene? A través de la fe. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, por medio de haber creído en Cristo. La gracia de nuestro Señor se derrama sobre nuestras vidas. ¿Qué quiere decir que la gracia de nuestro Señor Jesucristo caiga en nosotros? El Padre le dijo a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Había gracia del Hijo para con el Padre, ¿ok? Cuando los hijos se portan bien, hayan gracia, ¿verdad? Y había una gracia especial. Bueno, esa misma gracia que tenía el Padre con nuestro Señor Jesucristo es la misma gracia que ha sido derramada en nosotros.
ya no nos ve el Padre a nosotros, ahora lo ve a Él. Y qué bueno es eso, ¿verdad? Que no nos ve a nosotros, porque si no, yo creo que esa gracia no estaría. Pero es la gracia de nuestro Señor la que es derramada sobre nuestras vidas. Y luego habla del amor de Dios. Cuando creemos en Jesús, entonces el amor de Dios se manifiesta en nosotros. Dice la palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son aquellos que son hijos de Dios? ¿Cualquiera? No, ¿verdad? A los que le recibieron y a los que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se les ha dado el poder de ser llamados hijos suyos. Así que, hermano, tú y yo hemos recibido el amor de Dios en nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino dice aquí que también la comunión del Espíritu Santo viene sobre la vida de aquellos que han recibido la gracia de Dios, que han recibido el amor de Dios. Pues entonces esa comunión nos lleva también a mantener una relación constante y perfecta con el Señor. El Espíritu Santo nos guía hacia Cristo, nos lleva a glorificar al Padre, nos lleva a estar en una relación constante de comunión, estar hablando constantemente con el Señor, estar atento a lo que Él está diciendo, a lo que Él está mostrando. Eso es lo que hace el Espíritu Santo y es lo que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hemos visto cómo trabaja en el Antiguo Testamento la Trinidad, cómo está trabajando en el Nuevo. Como te digo, hay muchos pasajes que pudiéramos observar o que pudiéramos ver, pero bueno, por falta de tiempo no vamos a poder hacerlo. Pero bueno, vamos al tercer punto. Ya vimos que trabaja en el Antiguo, que trabaja en el Nuevo. Ahora vamos a ver el trabajo en conjunto, la unidad de la Trinidad en todas estas cosas, cómo se mueve el Señor en cada área de nuestra vida o en la teología completa que podemos tener de Él. Bueno, primeramente vemos a la Trinidad trabajando en la concepción y en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los tres estaban trabajando juntos en ello. El libro de Mateo nos habla cómo fue el nacimiento de Jesús, y ahí en el verso número 18 nos dice, el nacimiento de Jesucristo, dice aquí, fue así, nacimiento de Jesús. Ahí vemos a la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que estuvieran juntos sexualmente, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí está la segunda y la tercera persona de la Trinidad actuando. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel, ¿de quién? Del Padre. Le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Muy bien. Recuerda que en el Nuevo Testamento no está la palabra Jehová, ¿ok? Porque la palabra Jehová de hecho es como una traducción del tetragramatón, así se llama, ¿verdad? Algunos lo pronuncian, el nombre de Jehová lo pronuncian como Yahweh, pero en realidad no tiene una manera de expresión, ¿ok? Jehová es como el yo soy, es como la traducción del yo soy. Por eso está descrita así en el Antiguo Testamento. Habría que analizar muy bien la palabra, pero no es una palabra que así exista, sino es una traducción. Por eso así está puesta. Y en el Nuevo Testamento no vemos, lo vemos como Señor solamente, hablando del señorío. Entonces aquí habla el ángel, en vez de decir el ángel de Jehová, es el ángel del Señor. Le apareció en sueños a José y le dijo, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces vemos
a las tres figuras de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad trabajando en la concepción y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en el bautismo, cuando Jesús se bautizó, también vemos a estas tres figuras actuando. No sé si podamos avanzar, por favor. En el bautismo de nuestro Señor. Vamos allí al libro de Mateo, capítulo 3, en el verso número 16. Dice la Escritura: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cuántas figuras de la Trinidad vemos aquí? ¿Cuántas? Dos. ¿A quién? A Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, que descendía como paloma. ¿Era Jesús el Espíritu Santo o no lo era? No, era una persona distinta. ¿Por qué? Porque Jesús estaba aquí y venía descendiendo el Espíritu Santo sobre él. Verso número 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién está hablando? El Padre. Entonces vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en tres diferentes lugares en estos dos versos que podemos ver. ¿Ok? Tenemos a las tres personas en conjunción trabajando en este inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo de Jesús. Ahora, los vemos también trabajando en la misión que tuvo Jesús. ¿Ok? Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, en el verso número 38, dice la Escritura: y cómo Dios, ¿a quién podemos ver aquí? Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Dónde vemos al Padre? ¿Dónde lo vemos? Dios, ¿ok? Ungió. ¿Dónde vemos a Jesús? Pues a Jesús, ahí está escrito. El Espíritu Santo, pues ahí está también, bien claro. Dice, con poder a Jesús, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Estaban trabajando los tres en comunión o no estaban trabajando? ¿Estaban en unidad realizando la labor o no lo estaban haciendo? Qué interesante es que tú y yo, mi hermano, un día fuimos libres, los que han sido libres. Y esa libertad vino de la unidad que se manifestó a través de la obra de Cristo, que vino por su Espíritu Santo y por el amor tan grande del Padre, para que tú y yo pudiéramos haber sido sanos y salvos de la esclavitud y del pecado en el cual estábamos arraigados. ¿Cuánto le damos gloria al Señor porque Él hizo todo esto en nosotros? Y cuando esto sucede, pues entonces nosotros podemos caminar en la libertad a la cual Él nos ha llamado. Aquí dice que Jesús anduvo haciendo bienes, estuvo sanando a los oprimidos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Él. Estaban los tres trabajando juntamente en la misma labor, en la misma obra, y lo sigue haciendo el Señor en este tiempo. Él sigue rompiendo cadenas, Él sigue rompiendo ataduras, sigue rompiendo situaciones ahí a las cuales podemos estar arraigados. Tanta gente que está encadenada a vicios, tanta gente que está encadenada a un estilo de vida nocivo, destructivo, se están autodestruyendo y no se dan cuenta. Hay veces que la gente está viviendo una vida bien difícil, pero no renuncian a ese estilo de vida. El orgullo se levanta por encima de todas las cosas y dicen, no, pues yo estoy bien, ¿verdad? Y aunque estén bien mal y aunque puedan estar mejor, no les interesa. Lo que les interesa es seguir alimentando aquello que los está destruyendo día tras día. Pero mira, ahí es donde
está la mentira del enemigo bien arraigada en la persona, pero ahí es donde viene el Señor a través de su Espíritu Santo y empieza a traer convicciones al corazón y a la vida de todas esas personas, y empiezan a querer ser transformados, a anhelar esa liberación, y viene el Señor Jesucristo y trae la libertad, y ahora pueden permanecer bajo el amor del Padre, siendo salvos y siendo rescatados de su antigua manera de vivir. Aquellos que deciden entregarle su vida al Señor y rendir todo lo que son a Él. Eso es lo que viene el Señor a hacer y lo que hizo en la misión que Jesús levantó aquí en la tierra. Y no solamente en ello, sino que viene a trabajar en la salvación. ¿Cuál fue la labor de Jesús? Pues traer libertad, traer sanidad, traer restauración, pero lo más importante era traer salvación. Y la salvación pues es algo que nosotros necesitamos. Necesitamos ser salvos de la esclavitud de este mundo, necesitamos ser salvos del mismo infierno que nos tenía dominados, y para ello necesitamos la obra de la Trinidad en nosotros. Ahí en el libro de Juan, capítulo 3, en el verso número 5, dice: respondiendo Jesús, le dijo, ¿a quién? A Nicodemo, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es nacer del agua? Pregunto. ¿Cómo es? Bautismo. O sea, necesitas el bautismo. ¿El bautismo qué representa? Arrepentimiento. ¿Ok? El bautismo representa arrepentimiento. Yo no puedo venir a Cristo sin arrepentirme. Es como decir: Señor, yo creo en ti, pero voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Yo creo en ti, pero tú no eres el Señor de mi vida. Yo sigo siendo el Señor de mi vida. Por eso dice aquí: el que no nazca del agua, el que no se arrepienta, no puede ver el reino de Dios. Por eso Jesús decía en su inicio, y Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se necesita el arrepentimiento, dejar atrás esa vida de pecado, esa vida que nos estaba destruyendo, ¿ok? Y bueno, se necesita también la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nadie decide por sí solo arrepentirse. ¿Qué necesita? Necesita un deseo. Y Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, a través de las convicciones que viene a traer sobre nuestra vida por su Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos una convicción. Y entonces sigue la siguiente parte. ¿Cómo es que viene la regeneración? Porque cambiamos de género, de muerte, de un género de muerte en el cual estamos viviendo, a un género de vida. ¿Cómo viene? Pues vemos la figura de la Trinidad actuando en esto. En el libro de Juan, capítulo 3, no lo tengo aquí, pero yo creo que muchos se lo saben. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó, ¿quién? El Padre al mundo, que entregó ¿a quién? A su Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino ¿qué? Sino tuviera vida eterna. Entonces, cuando tú crees en el Hijo, ¿qué es lo que sucede? Hay vida. Verso número 17, capítulo de Juan 3, verso número 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para hacerles ver su pecado, para hacer verles lo mal que están haciendo las cosas, no, sino envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Gloria al Señor, que envió en su gran amor a su Hijo para que todos aquellos que pudieran creer en Él, entonces fueran regenerados. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y la vida nuestra fuera transformada. Y entonces cambiamos de género, no como el género que están cambiando ahorita el mundo, ¿verdad? Que quieren cambiar y que no lo van a lograr nunca. Pero nosotros sí podemos cambiar de género, de muertos a vivos. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Ahora tenemos libertad, ahora tenemos salvación, ahora tenemos un lugar delante de la presencia del Señor y una casa no hecha de manos también allá en los cielos. Y le podemos dar la gloria al Señor por todas esas cosas. Amén.
No solamente podemos ver a la Trinidad trabajando en la salvación, sino también en la evangelización. Ahí en el capítulo número 15 del libro de Juan, en el verso número 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Qué interesante, toda la Trinidad aquí descrita en este verso, ¿ok? El Consolador es el Espíritu Santo. ¿Y quién? Dice: a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién lo va a enviar? Señor Jesucristo. Dice: el Espíritu Santo, ¿de quién procede? Es parte de la esencia del Padre. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a llevarnos hacia Cristo, va a acercarnos a Él. Por eso es tan importante estar orando, mi hermano, estar clamando al Señor por la vida de nuestra familia, por la vida de los que están cercanos a nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor traiga convicciones de su Espíritu Santo en sus vidas. Mira, nosotros no convertimos a nadie, más que en sapos, ¿verdad? No convertimos a nadie, el que convierte es el Espíritu Santo. Es el que toca las vidas, es el que las transforma, es el que las cambia. ¿Cómo puede cambiar una persona de mentalidad? Yo no tengo idea cómo mi mentalidad cambió desde que el Señor Jesucristo vino a mi vida. No lo puedo entender, sigo sin entenderlo todavía. Y gloria a Dios por ello, porque ahora podemos caminar en libertad y podemos vivir en la salvación y en el gozo y en la paz y experimentando de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Todo esto el Señor lo usa en la evangelización y en la obra que tú y yo hacemos. Nosotros no los convertimos, pero nosotros les anunciamos el mensaje de Cristo Jesús. Nosotros le anunciamos a la gente que hay salvación en Él, que hay un camino que pueden tomar, un camino que ya tomamos nosotros, que experimentamos y que les anunciamos que es un camino muy bueno, que es un camino de bendición, que es un camino de salvación. Y bueno, por último, ¿en dónde actúa también la Trinidad? Pues actúa también en la oración. Ahí en el libro de Romanos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay veces que tú y yo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, y podemos pedir a Dios por lo bueno. Pero hay veces que no sabemos cómo orar, o qué pedirle al Señor, o cómo expresar la necesidad que hay en nosotros para que Dios haga algo, porque no sabemos ni qué pedir. ¿Les ha pasado a algunos de ustedes? A mí me ha pasado muchas veces. Señor, ¿y qué pido aquí? Que lo sanes, que te lo lleves, ¿qué es lo que tú quieres hacer, Señor? Y por eso tenemos que orar en el Espíritu y pedirle al Espíritu Santo: ven, tú que sí sabes qué es lo que tengo que pedir, cómo tengo que hacer las cosas, pues ayúdame a poder orar de la manera correcta. Y bueno, ¿cómo actúa ahí la Trinidad? Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿qué dijo Jesús? En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿cómo debemos de orar? ¿Verdad? ¿Cuál es la manera correcta de poder levantar nuestra oración delante del Señor? Primeramente, orar al Padre. Jesús nos enseñó a orar, ¿verdad? ¿Y cómo empezó a orar el Señor Jesucristo? Padre nuestro. Entonces tenemos que orar, ¿a quién? Oramos al Padre, ¿ok? ¿Y qué vamos a orar? Pues lo que conviene. ¿Y cómo sabemos qué es lo que conviene? Pidiéndole al Señor que envíe de su Espíritu Santo a nuestras vidas para guiarnos
en la manera correcta en la cual nosotros tenemos que orar. ¿Y en el nombre de quién vamos a poner toda esta oración? En el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que todo nuestro clamor, toda nuestra petición glorifique al Padre cuando ésta sea cumplida. Porque Cristo va a actuar, porque el Señor va a obrar en cada una de estas cosas. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, ¿quién lo iba a hacer? Jesucristo. Entonces, podemos entender, mi hermano, la labor en conjunto que es manifestada en cada una de nuestras vidas en la Trinidad. Podemos ver cómo el Señor está obrando y trabajando en cada uno de nosotros. Podemos ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están moviéndose en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras necesidades. Cómo el Señor nos ama tanto que nos está trayendo a Él continuamente, aún y a pesar muchas veces del rechazo que nosotros podemos levantar en su contra. Pero bueno, son tiempos en los cuales tú y yo tenemos que venir delante de su presencia y tenemos que decirle: Señor, yo quiero que hagas tu obra completa en mi vida. Quiero, Padre eterno, que tú puedas poner esa convicción a través de tu Espíritu Santo en mí, para que yo pueda caminar en la voluntad de tu Hijo amado Jesucristo, para que pueda permanecer firme en sus caminos, para que pueda ir creciendo conforme a la estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo. Y cuando nosotros levantamos ese clamor y esa oración, pues el Señor va a obrar en cada uno de nosotros. Aún aquellos que no han tenido todavía un encuentro con el Señor, aún aquellos que todavía no han llegado a experimentar de la gracia de Dios en sus vidas, el Señor está llamando el día de ahora y Él está tocando a la puerta. Dice: yo estoy tocando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Qué gloriosa bendición podemos tener en Cristo Jesús, que le permitimos entrar a Él, a nuestra vida, para vivir en esa comunión del Espíritu, glorificando al Padre día tras día. Y si tú tienes el deseo de entregarle tu vida al Señor y no lo has hecho aún, hoy es una buena oportunidad para que tú puedas entrar delante de su presencia y Él pueda entrar también en tu vida. Puedas abrirle la puerta y hacerlo el Señor y el Salvador de ti. Tal vez estás cansado ya del estilo de vida que estás llevando y es tiempo ya de rendirse delante de la presencia del Señor. Hoy es una buena oportunidad que Dios te da para la gloria de su nombre. Así que te invito a que hagas esta oración conmigo y le pidas al Señor que Él pueda actuar y obrar ahí en tu vida, repitiendo estas palabras junto conmigo. Y dile ahí al Señor: Señor Jesucristo, abro mi corazón a ti. Entra en mi vida. Reconozco que he pecado. Y ahora quiero vivir en tu voluntad. Perdóname. Límpiame. Lávame de todo mal. Y llévame a caminar en tu voluntad y en tu dirección día tras día. Séllame con tu Espíritu Santo. Yo creo que tú moriste, Jesús, y que te levantaste en poder y gloria. Y ahora vives y reinas. Yo quiero ser parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, mis hermanos. Yo quiero invitarles a ponernos de pie en esta hora. Déjame decirte que Dios levantó también a nuestro Señor Jesucristo en la resurrección. Y el poder que el Padre envió sobre nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que es el mismo poder
que hoy actúa en nosotros. Qué bueno es saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen trabajando el día de ahora en nuestras vidas. Y hoy el Señor te está llamando. Y hoy el Señor te está invitando a poder pelear la batalla en unidad con la Trinidad, en unidad con el Padre, en unidad con el Hijo, en unidad con el Espíritu Santo. Y Él, porque es Dios en uno, va a hacer su obra en tu vida cuando nosotros se lo permitimos. Tal vez estés pasando por alguna situación difícil en este día, y es un buen día que tú puedas venir delante de la presencia del Señor y vengas no débil, no derrotado, no, sino con una convicción fuerte en ti, de saber que Dios va a obrar poderosamente en cada una de esas cosas, porque no vas a pelear solo, vas a pelear con Dios, con Elohim, el Rey de la Gloria, Dios en tres personas. Yo quiero invitar a aquellos que quieran venir aquí al altar y poder orar al Señor y poder rendir cada una de esas cosas y creer que el Señor va a actuar poderosamente en cada una de esas circunstancias. Levanta tu voz al Señor y vamos a venir delante de su presencia mientras le adoramos, mientras le exaltamos. Hoy el Señor quiere hablarnos, quiere ministrarnos con su palabra. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande y cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, el Cordero y el León, el Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios,
Biblia dice cuán grande es Dios y cuán grande. Cuán grande y cuán grande es Dios. Gracias, Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, Cuán grande es Él, cuán grande es Él. cuán grande es Mi Él. corazón Mi corazón entona la canción. entona la canción. Declaramos, Señor, que tú eres grande. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh Señor, aquí estamos delante de tu presencia, oh Dios eterno. Tú conoces cada vida de los que estamos aquí reunidos. Y hoy oramos, Señor, para que tu propósito eterno, Señor, se cumpla en cada uno de nosotros. Necesitamos tanto de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia para poder caminar y vivir en victoria día tras día. Oh Señor, no caminamos en nuestras fuerzas, sino en tu perfecta voluntad. Y hoy venimos delante de ti, Señor, para que tú puedas actuar y obrar, Señor, en cada una de esas cosas que estamos enfrentando. Aquí hay necesidades, aquí hay, Señor, carencias, aquí hay peticiones, Señor, que están subiendo delante de tu trono. Son ese incienso, Señor, que sube delante de tu presencia, las oraciones de tus santos. Y sabemos que tú las tomas con un olor agradable y tú obras y actúas, Señor, en cada una de ellas. Hoy, Señor, creemos en ese Dios poderoso que puede hacer aún más allá de lo que pensamos o imaginamos. Hoy, Señor, queremos rendir todo lo que somos a ti para ver tu victoria, Señor, en cada una de esas situaciones, y que tu poder se siga manifestando y que siga siendo glorificado en todas las cosas que vivimos. Levántate, Señor, con poder en el nombre de Jesús, y que podamos ver, Señor, tu gloria eterna en todas estas cosas. Glorifícate, Señor, y haz tu obra en cada uno de nosotros. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. ¿Lo crees, mi hermano? Decláralo ahí con tu voz, de lo profundo de tu corazón. Mi corazón entona. Mi corazón entona la
grande es Él. Cuán 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 grande es Él. Oh, sí, Señor. Cuán grande Oh, Rey de la gloria. Tú eres grande, poderoso, glorioso, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza y el honor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Amén. Que el Señor Todopoderoso, grande, glorioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se siga manifestando en cada una de nuestras vidas y Él siga siendo glorificado en todo tiempo y en todo momento. Amén. Vamos a despedirnos con este canto y salir en victoria de este lugar. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Dile, Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélame a Cristo. Quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Y yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Dile, Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélame a Cristo. Quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Vamos, dile, santo, santo y santo, 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 eres tú, santo, santo y santo, 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 eres tú. Una última vez, santo y santo, 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 eres tú. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos, te damos toda la gloria a ti. Que el Señor les bendiga abundantemente y tengan una semana gloriosa, mis hermanos. Dios les bendiga.